Ahora es un honor para mí presentar a nuestro orador para esta sesión. Bernard-Henri Lévy es un filósofo francés, director de películas y autor de más de 30 libros, incluido el más reciente, El virus en tiempos de locura. Desde 2019, Lévy ha informado desde distintos lugares en el mundo como Nigeria, Kurdistán, Ucrania, Somalia, Bangladesh, Lesbos, Libia y recientemente en Afganistán. Todos los lugares han sufrido la miseria en su apogeo y sobre cuál es el destino que tendrá el mundo. Ha sido publicado en revistas y periódicos en todo el mundo y es un honor para nosotros que trae su perspectiva amplísima al ser el principal orador al hablar sobre la responsabilidad mutua y sobre el aliado. Buenos días. Siento un gran honor, en primer lugar, por la oportunidad de participar y al mismo tiempo de contribuir a la apertura de este Congreso Sionista del 2020. Sé el peso que tiene este honor, su gravedad, su kavod. Sé lo que representa el Congreso Sionista en la historia de nuestro pueblo, para la construcción y la perpetuación de su identidad. Y esto, créanlo, es sin duda un honor. Sin duda, siento el gran honor que me están haciendo. Hacer uso de la palabra frente al Congreso Sionista no puede más que despertar. A veces recuerdos dolorosos, incluso grandes y magníficos. ¿Cómo no podemos pensar en el primer Congreso Sionista de la historia? Aquel en el cual figuró ese soñador, ese visionario, poeta, ese personaje mesiánico que resultó ser uno de los grandes constructores del pueblo judío llamado Theodor Herzl, y quien declaró, como lo saben todos ustedes, que si debía dar lo que iba a ser un acto de nacimiento al Estado de Israel, ha sido precisamente ante ustedes, ante el Congreso Sionista en Basilea en 1897, que tuvo lugar ese nacimiento, que fue proclamado ese nacimiento. Veamos pues la importancia de esa reunión que tiene hoy lugar, y ese fantasma que nos acompaña, y no solo él, no solo fue Theodor Herzl. Cuando yo pienso en el Congreso Sionista, pienso también en la extraordinaria diversidad de tendencias, de opiniones, de filosofías íntimas y de filosofías políticas, que fue el escenario. Ustedes saben y conocen como yo la historia de nuestra asamblea de hoy día. Ustedes saben que hicieron uso de la palabra antes que nosotros. Personajes tan importantes y tan diversos, tales como Chaim Arlosorow, tales como Max Nordau o Martin Buber. Es decir, fueron personajes gigantescos de la historia judía contemporánea, que tantas circunstancias, sin duda dramáticas en los años 30 y otros en tiempos gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestro Congreso tomó como regla reunirse en Jerusalén, de hecho permitiendo hacer brillar muy alto en el cielo de las naciones la estrella de la redención judía. El Congreso Sionista sabe todo esto, es el sionismo, la metafísica, el sionismo político de otro, el sionismo de derecho, el sionismo de los primeros de izquierda, en todas las direcciones. De hecho, la Asamblea del Pueblo Judío
en toda su diversidad y en todo su esplendor. Quiero decirles además hasta qué punto me siento honrado por el hecho de poder participar hoy ante ustedes. Participar hoy, y aún es más importante tal vez, el hecho de participar este año, el 2020, en el cual nosotros vivimos una época bastante singular, digamos, en su dificultad. En tiempos difíciles no podemos no formularnos la pregunta del ascenso en todas partes, en Europa, en el este del mundo e incluso en los Estados Unidos, de esa lepra del espíritu llamado el antisemitismo. Y ese nuevo idioma es el hecho que detestan de lo que nosotros somos y lo que nosotros representamos esta mañana. El antisionismo es el lenguaje del antisemitismo de hoy en día, la forma en que el antisemitismo, que de hecho ha terminado con su antiguo lenguaje, que de hecho ha visto desaparecer o que ha visto descalificados sus antiguos alfabetos, es ahora la forma en que el antisionismo, que se expresa el antisemitismo. Esto pues nos ofrece una responsabilidad adicional, el hecho de, es decir, que al mantener y llevar a cabo esta reunión hoy, al defender e ilustrar este año, hoy, el sionismo, de hecho contribuimos a la lucha contra el antisemitismo y a la resistencia contra los actos antisemitas que se multiplican en todas partes. Este Congreso sionista hoy es importante por un segundo motivo. El 2020. Este segundo motivo es esa pequeña música que escuchamos en todas partes y que nos dice que el sionismo sería pues ya no tendría ya más aire, que estaría terminado, agotado. De hecho, que el sionismo habría terminado ya su función histórica y pues que no habría más lo que decir a las jóvenes generaciones judías de hoy y al resto de las naciones. Yo no creo en esto, no creo que es así. Yo creo que el sionismo, de hecho, está en el aura de su historia. Podemos decir que este movimiento de liberación del pueblo judío, este movimiento de liberación nacional ha logrado, uno de los pocos, y tal vez sea el único en la historia del siglo XX, el sionismo aún tiene lo que decirnos hoy en día. Y es eso lo que he venido a recordar aquí en esta instancia, en este momento. Israel es una nación, a fin de cuentas, tan joven, muy antigua, vieja como la historia del mundo, pero al mismo tiempo tan joven, tan reciente en la escala de los siglos. Por lo tanto, lo que se convino a llamar el sionismo, ese cuerpo de pensamiento y de metafísica que nos reúne, sigue y debe seguir dándole su espíritu todo el tiempo en que nosotros vivamos. Sin duda, esa idea de un sionismo que está agotado no tiene ningún sentido, que ha terminado su mensaje, que ha agotado su mensaje falso. Y para decirlo, lo hago porque estoy tan convencido y que he aceptado vuestra invitación a hacer uso de la palabra hoy. Y hay pues otro motivo que hace que esta invitación y este honor, obviamente, pero que no estaría dispuesto a renunciarle. El otro motivo, el último, es que este Congreso sionista existió la posibilidad de que no tuviera lugar, tal como todos los congresos sionistas
debía tener lugar, como todos los congresos sionistas que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial, debía llevarse a cabo en Jerusalén, y por las condiciones de urgencia sanitarias, tanto en Israel como en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, la mayor parte de los países de los cuales ustedes vienen, de hecho, han hecho que este Congreso sionista no pudo llevarse a cabo en Jerusalén. Existía la posibilidad de que no se llevara a cabo siquiera, y que este Congreso virtual, de hecho, adquiere toda su importancia. Este Congreso, como le decimos hoy, no presencial, no debo ocultarles, y algunos de ustedes tal vez lo sepan, este mal que me inspira, esta incomodidad que me inspira, este clima de temor y de a veces locura que ha instaurado la epidemia, el malestar que pues creo que hay esa situación de distancia, esos usos de la palabra a través de las zonas y los espacios que son tan contrarios a la tradición judía. El judaísmo está tan profundamente vinculado a la palabra viva, a la palabra directa, a la palabra, al intercambio de palabras entre el maestro y el discípulo, al intercambio de palabras de los asociados en el estudio, los discípulos que están reunidos en una misma sala, en torno a un mismo texto. Y esto realmente está tan enraizado en el ser judío y en la praxis judía que sin duda hay algo extraño al hecho de hablar de esta manera. Ni siquiera me refiero, no hablo del judaísmo que no practica el estudio, pero que practica la praxis, que practica los deberes éticos en el sitio de la otra persona, el judaísmo cuya misión, como decía mi maestro Emmanuel Levinas, debía pues vestir a los desnudos, darles de comer a quienes tienen hambre, darles de beber a quienes tienen sed. Obviamente hay una relación hacia el otro, al prójimo, que no va bien, no se pareja con este tipo de existencia y de barreras que la pandemia nos ha impuesto. No obstante, es otro motivo adicional para estar aquí, otro motivo para no aceptar que el Congreso Sionista de 2020 pueda llevarse a cabo, sea una de las víctimas, una víctima adicional de esta pandemia, porque los hombres, las mujeres mueren, pero las ideas también mueren. Sucede que las ideas, cuando no se practican, cuando las ideas no se viven, puedan también morir. Y es uno de los motivos por los cuales tiene lugar este encuentro hoy, y es tan importante hoy. Ahora quisiera pues llegar al corazón de mis palabras esta mañana y mis palabras preliminares. Quisiera dirigirme a ustedes, damas y caballeros, delegados, pero más allá de esto, más allá de ustedes, quisiera también dirigirme a la juventud judía de hoy en día, e intentar decirles a los jóvenes cómo mi generación ha vivido y sigue viviendo la aventura del sionismo. En primer lugar, yo pertenezco a esa tradición judía para la cual la diáspora, el exilio, los valores de los aspectos políticos son parte de la historia judía. Siempre pensé eso, siempre pensé que la diáspora no era simplemente una especie de resto o desechos o las cosas que quedaban de la historia, que debía absolutamente y en plena urgencia ser absorbida en el sionismo. Se los digo con mucha sinceridad, cuando yo era joven y luego en mi etapa madura, incluso hoy en día, esa idea que
El ser judío, de hecho, se declinaba en dos registros y se decía se expresaba en dos idiomas. No me abandonó nunca completamente. Es más, que yo creo que lo más profundo de nuestra historia, en lo más profundo de nuestros textos, en lo más profundo del mensaje de la Torá, hay esa idea que el pueblo judío es un pueblo que está dedicado a regresar a su tierra, pero también al mismo tiempo es, como decía el Eterno, como lo anunciaba, le había anunciado el Eterno a los patriarcas, que vamos a recordar a Moisés en el momento de salir de Egipto. Es un pueblo de arena, es decir, un pueblo arena, un pueblo tierra, pero también un pueblo de arena. El hecho de un pueblo en el cual se le puede decir tal como es, como le dijeron a los patriarcas, como lo recordó más adelante Moisés a los suyos, que puede también ser comparado los granos de la arena del mar. Esa idea está constituida en la historia del judaísmo y puede decir que el hecho de ser judío está en el interior de la historia universal, está en el interior de las naciones, ocupa un lugar muy singular y no solamente constituye otra nación o una nación adicional. Yo creo profundamente que el pueblo judío tiene algo para decir y una parte para adoptar hacia la redención, hacia los suyos y también para las otras naciones. Creo profundamente que el judío es también una especie de tesoro de naciones, que no lo reconozcan como tal, bien quisieran, pero que pues no es menos ese tesoro, ese ángel de la redención que acompaña a las naciones, lo quieran las naciones o no, en la obra de su propia redención. Por lo tanto, creo en todo esto. Creo que hay en este ser, en esta vida, en la diáspora, yo creo que hay en el ser judío, de una judía o de un judío rumano, italiano, estadounidense o francés, hay algo muy noble que no se reduce a la sola espera de un ascenso a Jerusalén. Se los digo para pues jugar con las cartas abiertas sobre la mesa y ser lo más posible honesto que puedo. Yo no creo que la existencia de la diáspora sea una existencia judía perdida, sino que no pienso que sea una existencia que esté ausente de deberes y responsabilidades éticas e incluso responsabilidades ontológicas. Tras haber dicho esto, yo no puedo dejar de recordar hoy el momento de esa intervención que fue para mí tan emotiva y para mí tan solemne en esa tribuna cuando habló Teodoro Herzl. No puedo dejar de recordar de lo que fue hace ahora 53 años, mi primera experiencia de la tierra de Israel. No puedo dejar de recordar, en junio de 1969, en 73, perdón, en tiempos de la guerra de Kippur, esa experiencia filosófica y física que fue para mí el encuentro con esa tierra. Recuerdo, y lo conté en otros sitios, mi visita a Ben Gurion en el desierto del Negev. Recuerdo esas rutas, esos pasajes a través
de las eminencias que hubiesen dicho, pues que me hubiesen sido nombradas por el dedo divino. De hecho, recuerdo el esplendor de esa naturaleza, que teníamos el sentimiento que había sido ofrecido al hombre y al hombre judío en esa circunstancia, para que le vuelva a dar vida, para que la enriquezca gracias a su inteligencia. Yo recuerdo mi emoción en el momento de ver ese lugar, esos sitios que yo no conocía, pero como dice el poeta, hablaban a mi alma en secreto. Para un judío de afirmación, un judío de la positividad tal como soy yo y como creo que siempre lo he sido, en ese primer descubrimiento de Israel lo hay. Y luego, al redescubrir Israel, que al fin y al cabo es en el fondo cada viaje a Jerusalén, esa sensación de shock, ese shock de inteligencia, ese shock de poesía, ese shock físico, digo shock de poesía porque lo recuerdo una vez más, como dije al comienzo. Creo que los fundadores de Israel eran buenos políticos, no siempre, pero que eran sobre todo grandes poetas, eran almas inspiradas, eran almas poéticas y proféticas. Y en el Israel de hoy, en este Israel que pienso que el espíritu del sionismo no ha terminado de soplar, precisamente esa inspiración poética y profética sigue estando presente. Pues en ese shock del ascenso a Jerusalén, ese choque del reencuentro con la piedra de Jerusalén, con la arena del desierto, tal cual, a ese shock con las huellas de la historia judía. Pertenezco a una generación que también muy tempranamente comprendió, después de todo tenía 20 años en 1968, por lo tanto tenía apenas había transcurrido una generación después de la apertura de los campos de la muerte y el descubrimiento del carácter metódico y singular y único, históricamente, del exterminio de los judíos. Soy parte de esa generación. Cuando tenía 20 años ya estaba preparado pues a descubrir ese escenario infernal. Pertenezco a una generación que muy tempranamente vio en la existencia de Israel, en el ennoblecimiento de Israel, en la defensa de Israel, una especie de garante existencial para todos los judíos del mundo. Esto, de hecho, me afectó durante todo el curso de mi vida. Hay judíos de todo tipo, incluso en nuestro pueblo hay judíos que no aman a Israel. Hay en nuestro pueblo judíos que por motivos que no quisiera entrar aquí en las polémicas, no importa cuáles sean, que no se sienten reconocidos en la verdad de Israel. Pues bien, yo siempre me vi afectado por el hecho que siempre llegaba un momento, la vida de esos judíos precisamente, aquellos en todo caso que fueron invitados por cierta eminencia de inteligencia, llegaba el momento cuando hicieron su descubrimiento, que también para ellos Israel era una especie de zócalo secreto, una especie de tutor invisible, que incluso para ellos, quienes pretendían no sentirse reconocidos, no tener nada que ver con la experiencia del retorno de los judíos a Palestina, incluso para ellos, Israel era parte de los motivos que les permitía mantenerse erguidos en su ser y no pues dejarse llevarse a ese
estatus de ese régimen de pueblo paria que era el de sus antepasados a lo largo de toda la historia. En otras palabras, yo pienso desde mi edad más temprana y pienso incluso hoy en día, y no he dejado de pensar entre tanto que este Israel en el cual que nos habla a nuestras almas en secreto es también simplemente un estado de refugio para todos los judíos del mundo. Cada vez que en la vida judía, en la sensibilidad judía, pues vuelve a circular el espectro de la maldición, de la persecución, del pogromo. Cada vez aparece, queramos o no, en el horizonte de nuestros pensamientos, esa estrella, allí, esa estrella. Tal vez no es la estrella de la redención, pero esa estrella de la salvación para el cuerpo, para las almas, para las inteligencias judías, que es la posibilidad de ese retorno a Israel. No hay judío, y lo repito, por más sordo que sea la palabra de Moisés, tan sordo que sea a la historia de Teodoro Herzl, Chaim Weizmann u otros, no hay un solo judío que en el momento que sí acepta ser fiel a una probidad mínima, no ha tenido esa experiencia cuando el mundo se transforma inhabitable para un judío, cuando los vientos negros y glaciales de la persecución vuelven, como decía nuevamente Immanuel Levinas, pues ese viento de la canalla antisemita resalen de las profundidades de la historia. Ahora surge nuevamente la idea que, no obstante, hay en cierto lugar en el mundo un lugar, un estado, un país llamado Israel, y que hace que la persecución no sea fatal y que de una vez da armas para combatimos contra la leyenda. Luchamos mejor cuando tenemos un recurso que cuando estamos solos. Combatimos mejor para la defensa y la ilustración del judaísmo, para la defensa y la ilustración de los valores judíos, cuando tenemos en nuestro fuero interior esa armadura interna, esa armadura invisible, que es la certidumbre que hay en cierto lugar, esa roca, ese refugio, ese estado, refugio que es el Estado de Israel. Uno combate mejor al tener esa certidumbre que cuando nos sentimos como envasada, cuando estamos con la espalda a la pared y se combate con nuestras solas energías. El ser judío hoy día en Estados Unidos, en Europa Central y Oriental, en Europa Occidental y en el resto del mundo es sentirse con fuerza, con valentía, llenos de valentía en las tareas del momento, las urgencias éticas o políticas de la hora, cual sea, por el hecho que Israel está ahí, Israel existe y aporta pues a esta base y fuerza en el ser. Ahora, obviamente, para que Israel pueda jugar ese papel, en el concierto de las naciones, para que pueda jugar ese papel en nuestro imaginario personal, para cada cual, para que sea Israel esa estrella en las comunidades judías que ustedes representan. Ahora, es necesario, obviamente, que Israel sea Israel, que Israel sea fiel a sí mismo, que Israel sea fiel a los valores que lo crearon, y aún es necesario para ello que Israel no sea simplemente un Estado como cualquier otro,
que Israel no sea simplemente un Estado ordinario, común, uno de esos estados hegelianos en los cuales los pueblos terminan cierto día para encontrar por un lado su verdad y también su tumba. No, yo creo que para Israel sea fiel a su vocación, a lo que fue llamado a ser. Es necesario que Israel sea un poco diferente, otra cosa. Hace falta que Israel, que es un Estado vivo, que es un Estado apasionante, que siga siendo también un Estado ejemplar. Yo creo en el sionismo. Estoy feliz de hablar ante ustedes hoy porque creo también que Israel es un Estado ejemplar y porque además quiero que siga siéndolo un Estado ejemplar, pues porque cuando se reflexiona bien ese proyecto de una sociedad de orígenes diversos, una sociedad pluriétnica, como decimos en mi país, o como se dice en los Estados Unidos, ese proyecto que está, de hecho, rompiéndose los dientes, que tiene mucho mal un poco en todas partes, tiene tanta dificultad para triunfar. Hay un sitio donde vive, donde está vivo desde su primer día, es precisamente Israel. Que sociedad pluriétnica de mayor éxito que un país poblado por hombres y mujeres que han venido de Europa, de América, de Oriente y de Occidente, de los países árabes y de los países de América Latina, y etcétera. Qué mejor ejemplo de esta posibilidad de hacer vínculos para mujeres y hombres que han venido de todos los horizontes étnicos, que precisamente la existencia misma de Israel. Israel es un Estado ejemplar. Lo ha sido desde su primer día, porque en el fondo Israel ha aportado una respuesta muy singular a la primera pregunta que se plantea la filosofía política occidental y judía antes del pensamiento occidental. Es decir, ¿cómo es posible crear una nación? ¿Cómo es posible se puede crear, concertar un contrato social? Una interrogante que los franceses conocen muy bien. Es una pregunta teórica que se planteó durante mucho tiempo, que se encuentra solución solo en el mito. La pregunta que formula Jean-Jacques Rousseau: ¿cómo se hace un contrato? Si se hace a través de los siglos, en el hilo de los siglos. ¿Qué es necesario cementar para que sea una nación? Brevemente, hasta el nacimiento de Israel estaba esta idea que una nación se hace con dolor, lentamente, en el curso de los siglos, los años, hace falta tiempo, sangre y lágrimas, pero hay algo que el Occidente, sobre lo cual el Occidente estaba convencido, que de todos modos una nación no se crea del día a la mañana, y que la idea de Jean-Jacques Rousseau, el contrato social que se decreta, era una idea imaginaria, e Israel demostró lo contrario. Israel es el único ejemplo, no veo otros, es el único ejemplo de una asamblea de mujeres y hombres venidos, como decía antes, de todos los horizontes, que para gran parte de ellos nunca habían conocido en su propia vida de mujeres y hombres de la democracia, los quienes venían de Alemania, del horror nazi, quienes venían de Rusia, quienes venían de los países árabes. Israel es el ejemplo de esas mujeres y hombres de orígenes diversos, incluso políticos, que se reúnen y que de una noche, por una especie de decreto que uno duda decir si fue humano o divino, si tenía un aspecto milagroso, instauraron una democracia. Es eso el ejemplo, la ejemplaridad de Israel.
es esa democracia, de hecho, de golpe, es una democracia que se impone como realmente es realmente también ejemplar. Es ejemplar. No conozco otros ejemplos en la historia reciente, en la historia de los últimos 100 años. Es ejemplar la manera en que Israel, a pesar de la situación de guerra permanente que le fue impuesto hasta una fecha reciente por todos sus vecinos, supo preservar el espíritu de sus leyes y sus valores constituyentes. No conozco una democracia que en circunstancias similares no haya cedido más o menos a las sirenas del estado de urgencia, a las sirenas del estado de excepción, que no haya aceptado la solución fácil de poner en suspenso o entre paréntesis los valores democráticos o los valores republicanos, la preocupación común de la República. Israel lo ha hecho por todos estos motivos y por otros, porque fue inventado por los poetas, como decía yo anteriormente, porque fue inventado por hombres que creían en la historia y inventado por hombres que creían en el fin de los tiempos, porque fue el punto común, el punto de encuentro de un mesianismo profano y de una creencia en la historia laica, porque Israel fue el fruto de todo eso. Hay una ejemplaridad de Israel y en el ser mismo de Israel hay algo que es una excepción del orden de las naciones. He venido a decirles hoy que es de capital importancia que esa excepción permanezca. Es vital para Israel, para todos los judíos que se reconocen en este Israel de hoy, para todos aquellos que están dispuestos a hacer, se preparan para hacer su aliá, para aquellos que tienen en el corazón, de su inteligencia y de su cuerpo, esa idea que su vida no será lograda hasta el momento que logren ascender finalmente a Jerusalén, y todos aquellos que se preparan a realizar su alma, como decía André, o aquellos que miran de un poco más lejos, pero que sí sienten en su propia carne la intensidad de esa aventura. Por todo ello, es vital que Israel permanezca siendo esa nación ejemplar, esa nación que no es exactamente como el resto, esa nación que no sigue el orden clásico, tradicional y sabio de las naciones hegelianas que mencionaba anteriormente. Que pueda Israel ser fiel a esa vocación, que Israel pueda, de hecho, marcar ese surco de democracia, humanismo y paz, que estoy convencido que es parte constituyente del ideal que nos reúne hoy. Damas y caballeros, delegados, muchas gracias y hasta pronto en Jerusalén. Merci et à bientôt à Jérusalem. En nombre de todos nosotros que nos hemos reunido hoy, de todo el mundo, muchas gracias a Bernard Lévy